De bellaco a boludo, la historia del español contada con insultos. Hola, soy Eva Bravo y esto es El Español de América, el podcast donde hablamos en español y sobre el español. Y hoy vamos a hacer un recorrido lingüístico un poquito irreverente. Vamos a explorar cómo ha evolucionado nuestra lengua a través de los insultos. ¿Sí? Has oído bien. Palabras feas, palabras fuertes, palabras que ofenden, pero que también revelan la historia social, cultural y lingüística del español. Yo te diría que insultar también es cultura. No sé, los insultos han existido siempre. No son simples expresiones de enfado, son parte del sistema comunicativo. Nos dicen qué se considera ofensivo en una sociedad, qué tabúes existen, pero también cómo se estructura el poder simbólico de las palabras. Y en la historia del español, los insultos han cambiado tanto como la sociedad que los pronuncia. Bellaco, socarrón, follón. Empezamos en la Edad Media. ¿Sabías que la palabra bellaco significa originariamente pobre o desgraciado? Con el tiempo pasó a designar a una persona ruin, malintencionada, y terminó siendo un insulto clásico del siglo de oro. Lo mismo pasa con socarrón, que viene de socarrar, que significa chamuscar. Se utiliza también cuando la comida se pega un poquito, ¿no? Pues esa parte de la comida que sabe a pegado, ¿no? A quemado. Y pasó a significar irónico, malicioso. Y la palabra follón, que en los siglos XIV y XV era sinónimo de cobarde. Hoy lo usamos para hablar de lío, de un alboroto, de un caos, y en algunas zonas del español tiene un cierto sentido, es una palabra un poquito más fuerte, ¿no? O sea, no es una palabra así de lenguaje normal y cotidiano, porque tiene un cierto sentido de difemismo. Estos cambios nos muestran cómo la percepción del carácter y la conducta se codifica en la lengua. Lo que era censurable en una época puede dejar de serlo o puede cambiar la forma en que se exprese. El insulto es un marcador de clase y de cultura, claro que sí. En la época de Cervantes el lenguaje ofensivo era florido, creativo. Los personajes del Quijote se insultan con frases como bellaco malandrín, rucio hediondo o descomulgado gaznápiro. Eran insultos muy elaborados, casi poéticos nos parecen hoy, y como tal indicaban no solo desprecio, sino también el nivel cultural de la persona que los pronunciaba. Los insultos populares, en cambio, eran más directos. Muchos hacían referencia a la suciedad, a la sexualidad o al estatus social. Mojón, cornudo, puta vieja, hijo de perra, etc. Lo interesante es que el insulto revela las preocupaciones sociales, lo que molesta, lo que da miedo, lo que se castiga en la sociedad de una determinada época o de un determinado momento. En América hay una gran creatividad léxica y actúa también el contacto de lengua. Al llegar a América, el español se encuentra con nuevas realidades, nuevas lenguas y nuevos cuerpos sociales. Y con ello se renueva también el repertorio insultante. En Cuba, por ejemplo, el insulto ñángara designa a un comunista radical, mientras que en México palabras como naco o güey tienen usos múltiples que dependen del tono y pueden ser desde insultantes hasta casi afectuosos. En Argentina, el famoso boludo pasó de ser una grave ofensa a convertirse en una interjección afectuosa entre amigos que no tiene ninguna intención de ofender. Es un fenómeno que en la pragmática llamamos resemantización afectiva. Además, algunas expresiones ofensivas incorporan voces indígenas o africanas, marcando el contacto cultural y la creatividad léxica. El español de América tiene un repertorio más amplio y más flexible de insultos que el peninsular, según diversos estudios sociolingüísticos. Bueno, América también es muchísimo más grande y el español entró en contacto con muchas culturas.
¿Qué nos enseñan los insultos sobre el cambio lingüístico? Pues la verdad es que mucho. Por ejemplo, sobre el cambio semántico, palabras que cambian de sentido. Idiota, por ejemplo, antes significaba simplemente privado de algo. Hoy es ofensivo, más o menos ofensivo según las zonas donde se habla el español. También sobre el cambio pragmático, palabras que ya no ofenden o que ofenden solo en ciertas regiones. El tabú léxico, palabras que no se pueden decir en público y que se sustituyen por palabras que sí se pueden decir, que es lo que llamamos eufemismo. El tabú ha existido siempre y hay tabúes, elementos de los que no gusta hablar en público, ¿no? Que yo que sé, por ejemplo, el tabú sexual, ¿no? Pues dependiendo también de la época y dependiendo de la cultura, el tabú sexual puede expresarse en ciertas cosas, ciertos elementos sexuales o en otros, ¿no? Entonces, hay palabras que pueden tener una connotación sexual en una zona de español y en otra modalidad de español ser una palabra, digamos, inocente. Y también nos enseñan los insultos sobre la creatividad morfológica, la capacidad de la lengua para crear palabras a través del uso de diminutivos, de aumentativos o de otros sufijos expresivos que pueden matizar el insulto. Taradito frente a tarado, ¿no? Grandísimo bobo frente a la expresión exclusiva bobo, etc. ¿Y qué pasa en la actualidad? Pues hoy vivimos en una era, podríamos decir, de vigilancia lingüística. Hay mayor sensibilidad hacia el lenguaje ofensivo, sobre todo en medios públicos y en redes sociales. Y hay ciertas palabras, todos lo sabemos, que no pueden aparecer en una publicación en una red social porque te la retiran, ¿no? Te retiran la publicación o la cuenta. Sin embargo, el insulto no desaparece, el insulto se transforma. Aparecen insultos ideológicos, estéticos, de identidad, pues facha, progre, aliade, boomers. Ya no insultamos solo por cómo se ve a alguien o por cómo se comporta, sino por cómo piensa. Y en español, la lengua, como siempre, se adapta con creatividad, con códigos compartidos y con una conciencia cada vez mayor de lo que las palabras significan. Termino con 3 recomendaciones prácticas. En primer lugar, una lectura divertida y académica a la vez. Historia del insulto en España, de Pancracio Celdrán. Un repaso histórico con ejemplos reales y muy bien documentado. Segunda recomendación es un ejercicio que puede ser para clase o para tu autoestudio. Recopila insultos en diferentes regiones de Hispanoamérica. Estudia su origen, su evolución y el uso actual. Verás cómo cambia el significado en función del lugar y del contexto. Esto puedes hacerlo a través de películas, a través de podcasts. Puedes ver una película, por ejemplo, en español de España y doblada al español latino, o si es originaria de América, la versión original del país y la versión, si es que se ha hecho al español peninsular, para que puedas ver los cambios en insultos y en expresiones. Y también puedes hacer este ejercicio en tu familia. Consulta con personas mayores de tu familia, si tienes la suerte de tener a tus abuelos, a tíos mayores, etc. ¿Cómo se decía en tu época a una persona que tal, y a ver qué palabra te dice? Y escucha a los niños de tu familia, ver qué palabras entienden ellos que son insultos y a qué aspectos se refieren, aspectos de pensamiento, de identidad, de estética, etc. Y mi tercera recomendación es una reflexión, en realidad una reflexión final. La forma en que insultamos dice mucho de nuestra historia colectiva. Escucha estos insultos antiguos y te dirán qué sociedad los inventó. Escucha los insultos actuales y te dirán en qué mundo estás viviendo.
Gracias por acompañarme en este episodio algo travieso y transgresor del español de América. Puedes encontrar más contenido sobre la lengua y la historia en mi web ebravo.es. Y recuerda, no hay palabras feas si las entendemos. Lo que puede ser feo es el uso que hacemos de ella. Nos escuchamos en un próximo episodio del podcast. Hasta entonces, un saludo.